Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bienvenidos a este tema que pues me han solicitado algunas personas y que espero que sea de utilidad para ustedes, que les agrade, que les guste y que es estrategias para lograr hacer un eficiente trabajo de home office. Bueno, pues vamos a esperar un momentito a que algunas personas se conecten y que pues puedan estar en esta charla. Bueno, pues el mundo laboral en los últimos años, en los últimos meses, ha cambiado muchísimo para muchísimas personas. Se ha vuelto un trabajo muy demandante. Muchas personas quizá al comienzo de la pandemia pensaban que el trabajo de home office iba a ser muchísimo más tranquilo para muchas personas y resulta que no, pues que es mucho más demandante. Una de mis consultantes me dice es que ya no se trata de home office, sino de all office, es decir, todo el tiempo en la oficina. Se vuelve un trabajo que no tiene principio ni fin, que comienza desde que comienza el día y que termina más allá del anochecer. Y entonces, bueno, pues eso nos desgasta, eso nos tiene a todas las personas muchísimo más tensos, más preocupados, más angustiados. Eh, También el que sea así de demandante y que esté en este contexto de encierro, de estar en confinamiento, también hace que las personas, bueno, pues no puedan salir de casa y que pues todo el tiempo estén encerrados. Y bueno, pues el cerebro resiente, el cuerpo resiente el hecho de no estar tan oxigenado, de no sentirse tan bien, de no estar en contacto con la naturaleza y eso, bueno, pues también tiene efectos importantísimos. También el hecho de que sea en el ámbito del hogar y que no estén separados el ámbito laboral con el ámbito del hogar, también es otra de las realidades desafiantes de esta modalidad de trabajo, de teletrabajo. Entonces, bueno, pues hay muchísimos distractores, hay pues personas que están cocinando al mismo tiempo y personas que hacen ruido, que caminan, etcétera. Los chicos están también en la escuela y entonces, bueno, pues eso hace que todavía esto sea muchísimo más difícil. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimos distractores, ahí pasamos mucho tiempo en pantalla y bueno, pues los psicólogos, los neurólogos, se están dando cuenta que esto sí afecta al sistema nervioso. Y además de todo eso, sin un contacto social como el que estábamos acostumbrados habitualmente. Y entonces, bueno, pues esto hace que el mundo laboral para muchísimas personas sea muchísimo más desafiante que hace muchísimos años. Y eso nos tiene que llevar a replantearnos cómo llevar a cabo estas funciones de trabajo, cómo tenemos que vivir el trabajo. Y entonces, bueno, pues creo que eso hace que entre las nuevas adaptaciones que tengamos que hacer, yo veo cuatro áreas importantes en las que tenemos que hacer cambios. La primera es que tenemos que tener un mayor autocuidado que nos permita cuidar nuestro sistema nervioso. La segunda es ante esta realidad tan demandante, nos está pidiendo mucho más disciplina de la que ya pudiéramos haber tenido. Entonces sí, tenemos que trabajar con mucho más disciplina, con una autodisciplina, para que podamos lograr los estándares que espera nuestro propio trabajo y que tendríamos que tener ante una situación
que justo por la pandemia se vuelve mucho más competitiva. Es decir, cada vez vamos a tener menos trabajo y cada vez va a ser mucho más importante que seamos competitivos. Y entonces, bueno, pues ante tanta competencia es necesario que nos volvamos mucho más disciplinados. También que busquemos otras maneras de socializar. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser de contacto, es un ser que fundamentalmente eh, vive del contacto con él mismo, con otros seres humanos y con el ambiente. Y entonces, bueno, pues vamos a tener que buscar otras maneras de socializar para poder estar sanos. Y luego, bueno, pues tenemos ante toda esta situación que crear un nuevo mindset, una nueva manera de pensar que se ponga pues a la altura de los requerimientos y de las necesidades de esta nueva modalidad de trabajo. Entonces, bueno, yo quisiera comenzar con el autocuidado. Quizá mis videos he insistido mucho y creo que a lo mejor ya me puedan sentir un poco repetitiva, pero a mí me parece que es fundamental. A hoy más que nunca tenemos que aprender a respirar, a poder llevar la mayor cantidad de oxígeno a nuestro organismo y aprender a respirar de manera diafragmática. Ya en otros videos les he hablado de eso. La respiración diafragmática hace, además de oxigenar todo nuestro organismo, produce una serie de, favorece que se produzca en nuestro cerebro una serie de neurotransmisores que son responsables de nuestro bienestar y de nuestra tranquilidad. Y entonces, bueno, pues la respiración que nosotros debemos de tener es la respiración diafragmática. Y también es importante que adoptemos como un modo de vida, como una rutina, relajarnos. Y entonces, bueno, yo les diría que hay varios métodos de relajación donde podemos estar bien, que nuestro cuerpo se sienta vital para cada una de estas jornadas de trabajo. También es importantísimo que nosotros utilicemos esta modalidad de trabajo que se ha demostrado que es efectiva, que trabajemos de manera focalizada durante 30 o máximo 40 minutos y que nos estiremos, caminemos, nos hidratemos durante 10 minutos. Y otra vez regresemos a esa modalidad de trabajo focalizado. También es importantísimo que nos alimentemos saludablemente. Cada vez eh, ante estos desafíos, ante estos tiempos tan complicados, cada vez es una necesidad mayor que nosotros estemos bien alimentados, que comamos frutas y verduras, que desechemos lo más que podamos los productos refinados, los productos chatarra, porque lo único que hacen es alterar nuestro sistema nervioso. Mucho azúcar, mucha harina, gaseosas, lo único que hacen es alterar nuestro sistema nervioso y hacer que eso contribuya a muchísimo más estrés. También es importantísima una buena hidratación, ciertos ejercicios, ciertas rutinas. Si por cualquier razón no podemos salir y ejercitarnos, quizá como cada uno de ustedes estaba acostumbrado, entonces lo que sí podríamos hacer es por lo menos una rutina de estiramientos
que permita que nuestros músculos, nuestras articulaciones, nuestros huesos y nuestros nervios estén en buena forma. Entonces, sí, esto es importantísimo. También otra cuestión importante es que si pasamos muchísimas horas utilizando pantallas, bueno, que tengamos un sueño reparador. Y la verdad es que para casi todo mundo en este tiempo, el ciclo circadiano se ha ido alterando y entonces cada vez las personas duermen hasta muy tarde y las horas de sueño no son las más reparadoras. Entonces, bueno, también una buena higiene del sueño es importantísima para que nuestro cuerpo pueda repararse y pueda estar bien. Y entonces, bueno, es importante que durmamos en un espacio lo más oscuro que se pueda, que también durmamos en un lugar que esté ventilado, que descansemos un mínimo de 6 horas y un máximo de 9 horas y que nos permita eso poder estar lo mejor que se pueda. Bueno, y ahora pues también es importante que nos planteemos varias reglas de autodisciplina. Entonces, lo primero les decía es el autocuidado. Y una vez que, bueno, pues que ya nos hemos cuidado, que tenemos como lo fundamental para trabajar, que es nuestro cuerpo, creo que tenemos que cobrar conciencia hoy más que nunca que nuestra principal herramienta de trabajo somos nosotros mismos y que nuestro principal capital somos nosotros mismos. Si nosotros estamos sanos, si nosotros estamos bien, si nosotros estamos en buena forma, hay posibilidades de que logremos las metas que queramos. Pero si nosotros vamos deteriorando el cuerpo, vamos deteriorando nuestra salud, no tendremos manera de poder hacer frente a ningún desafío, a ningún trabajo. Y entonces lo principal es el autocuidado. Pero también juega un papel importante, les decía, la autodisciplina. También en algunos otros videos les he hablado de la autodisciplina. A mí me parece que es fundamental. Y les decía que la disciplina es un poco como nuestro sistema óseo. Es esa estructura que nos forma y nos sostiene y nos permite pues todo lo demás. Si nosotros no tuviéramos un sistema óseo, si no tuviéramos huesos, no podríamos movernos, impulsarnos, levantarnos, caminar, etcétera. De la misma manera, si nosotros no tenemos autodisciplina, es muy difícil que podamos impulsarnos para lograr lo que queremos. Y la verdad es que el ser humano es un ser de impulso, es un ser que trasciende. ¿Y cómo trasciende? Yendo un poco más allá de sus capacidades, de sus posibilidades y solamente lo consigue con disciplina. Es decir, con esa estructura, esos límites que le permitan traspasar sus propias potencialidades, sus propias posibilidades. Y eso el ser humano está preparado para eso. De hecho, eso es quizá una de las cosas que sí lo constituyen como un ser que trasciende, un ser que siempre va más allá, un ser que no se contenta con lo que es, sino que siempre aspira a más. Pero eso lo consigue, les decía, con disciplina. Bueno, Arthur Schopenhauer dice que no hay ningún viento favorable para aquel que no sabe a dónde dirigirse. Entonces, cuando nosotros necesitamos autodisciplinarnos, lo primero que tenemos que hacer es tener claro a dónde queremos llegar, qué queremos conseguir
y para eso es importante que definamos objetivos muy claros. ¿Qué es un objetivo? Bueno, pues me parece que un objetivo es un camino, es tener visualizado a dónde quiero llegar, es una meta. Y entonces, bueno, como es una meta, me indica cuál es el camino, hacia dónde voy. Y también es una brújula, porque me permite irme dando cuenta si es que me he perdido o es que sigo todavía en pos de la meta y estoy alcanzándola. También el objetivo es una lupa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo un objetivo, voy a tener la capacidad de concentrar todas mis fuerzas, todas mis energías en lograr eso que quiero. Pero si no tengo claro cuáles son mis objetivos, qué es lo que quiero, bueno, pues durante todo el día mi energía se va a dispersar en una y mil cosas. Y les decía yo hace un rato, probablemente antes, cuando se tenía un espacio específico para laborar y un espacio específico para vivir la vida, para el hogar, pues a lo mejor era muy fácil, pues, orientarse. ¿Por qué? Pues porque las propias demandas laborales lo exigían de esa manera. Pero si en este momento estamos en el mismo espacio y hay miles de distractores, entonces, y yo no tengo muy claro qué quiero lograr en este día, en esta semana, en esta quincena, en este mes o en este año, si no lo tengo bien precisado, entonces es muy fácil que la energía se disipe y que al perderse pierda fuerza. Mientras que si tengo muy claro cuál es el objetivo de mi trabajo en esta mañana o en este día o en esta semana, entonces voy a poder enfocarme muchísimo más. Y por eso es importante que lo definamos. Y bueno, pues recomiendan los especialistas que lo hagamos por escrito, que de esa manera, al tenerlo objetivo fuera de mi cerebro, fuera de mi cabeza, pueda tener muy claro qué es lo que exactamente quiero. También es importantísimo y creo que una de las cosas que más, con las que más están batallando las personas que hacen home office es justo eso, que al no definir con claridad los objetivos, no quedan claras las prioridades. Y entonces, bueno, yo a menudo escucho en algunas historias que dicen, comienzo haciendo una cosa y me doy cuenta que otra también es importante y entonces dejo la primera para hacer esta otra y entonces me doy cuenta que hay otra también y que hay que atender el correo y que hay notificaciones en el celular, en fin, y que entonces la energía se disipa y terminó la mañana y me doy cuenta que no hice en realidad muchísimo. Entonces, por eso es importante que cada día organicemos nuestras prioridades, que podamos definir un plan de acción y es importantísimo que en una agenda puedas escribir esas ideas que te surjan y que puedan abonar a la productividad de tu trabajo. Y también es necesario priorizarlas. Porque si no, bueno, pues es muy fácil que nos perdamos. Tenemos una conciencia que tiene esa característica, que está en varias cosas. Esa es una característica pues maravillosa de nuestra conciencia, que nos permite estar en varios escenarios, pero que también puede hacer que nos distraigamos y que entonces todos nuestros esfuerzos se pierdan. También tenemos que tener en cuenta que de verdad el uso de aparatos, de dispositivos
y de aplicaciones nos hace de verdad que la energía se nos vaya en muchas direcciones y que eso impida una buena atención y una buena focalización. También es importantísimo que mejoremos el ambiente, que tratemos hasta donde se pueda de eliminar los distractores. Y es muy importante mantener un espacio de trabajo ordenado. El tener un espacio físico ordenado va a permitir que haya más productividad. ¿Por qué? Porque el trabajo ordenado crea un orden dentro de la cabeza y entonces da la posibilidad de tener más claridad, más serenidad y de poder sentirte estimulado y motivado para poder trabajar. También es importante escribir una lista de tareas diarias que esté por escrito, ya sea en papel, en un dispositivo, pero que esté escrita y que en ese escrito pueda haber una secuencia, una prioridad que te permita cumplir tus objetivos. Un objetivo es maravilloso, pero se convierte en un sueño solamente o en una ilusión cuando no le damos seguimiento. Cuando nosotros le damos un seguimiento y vamos tarea tras tarea, meta tras meta, entonces se pueden conseguir todos los objetivos que nosotros nos planteemos. También es importantísimo establecer un horario y una rutina. ¿Por qué? Porque cuando se establece una rutina, el cerebro economiza las funciones y entonces las automatiza. Y entonces cuando el cerebro automatiza una función, lo hace pues de una manera perfecta. ¿Por qué? Porque ya está automatizada. Y en cambio, cuando yo hago un día una cosa y otro día otra completamente diferente y altero el orden de las actividades, entonces el cerebro tiene que invertir mucho tiempo en hacer cada día esa actividad o esa serie de actividades que nos planteamos. Pero si yo establezco un horario y en ese horario hay una rutina, entonces habrá muchas operaciones que el cerebro haga automáticamente por mí y eso hace que podamos ser más eficientes. Como ven, en cada situación, en cada momento, el que nosotros nos disciplinemos es muy importante para poder lograr nuestros propósitos. También es importantísimo que logres identificar cuáles son los cambios que debes hacer. Desafortunadamente, a lo largo del tiempo, pues vamos adquiriendo ciertos hábitos que son nocivos. Y a lo mejor esos es mucho más fácil identificarlos, a lo mejor identificar qué cosa nos hace daño es muchísimo más fácil de identificar. Y entonces a lo mejor si me doy cuenta que hay hábitos que me drenan energía, que me impiden ser productiva, que me quitan concentración, bueno, pueda yo atenderlo y poder modificarlo. Pero hay a lo mejor situaciones mucho más finas que habría que tener en cuenta. Por ejemplo, erradicar pensamientos nocivos. ¿Hasta qué punto yo misma me estoy convirtiendo en un enemigo personal? ¿Hasta qué punto mis propios pensamientos hacen que mi capacidad para lograr mis metas sea muy poco eficaz? También es importante, y hablamos la semana pasada de ellas,
Es necesario que erradiquemos creencias limitantes, pero para ello es importantísimo que aprendamos a identificarlas. ¿Cómo poder identificar? A mí me parece que tan solo darme cuenta cuáles son mis resultados ya me permite identificar cuáles son mis pensamientos, porque indudablemente que los resultados que obtengo de alguna manera son producto de lo que pienso, de lo que creo, de lo que siento y de lo que hago. Y entonces, bueno, si mis resultados son favorables, quiere decir que estoy sintonizando lo que pienso, lo que siento, lo que creo y lo que hago. Y también lo que digo. Pero si los resultados no son los que a mí me gustarían, entonces me tendría yo que plantear, ¿qué está ocurriendo? A ver, a nivel de mi pensamiento, ¿qué estoy pensando de mí misma? ¿Qué estoy pensando acerca del trabajo? ¿Qué estoy pensando acerca de la vida? Que obtengo resultados que no quiero obtener. También me plantearía qué cosas estoy creyendo que están limitando mi capacidad para poder obtener aquello que quiero. Y muy importante, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y entonces allí llego al ámbito de los hábitos. Y entonces, bueno, ¿qué tendría que revisar? Es eso, a lo mejor me encanta fumar, pero realmente es lo que en este momento está ayudando a que yo me sienta más relajada, más serena, más tranquila, o aparentemente fumando 2 o 3 o 4 o 20 cigarrillos, me parece que por el momento en el que fumo me siento un poco más tranquila, pero al cabo de cierto tiempo me siento mucho más irritable, mucho más este, nerviosa, mucho más insomne, en fin, bueno, pues me tendría que plantear si ese es un buen hábito. Lo mismo, probablemente me encante la Coca-Cola, pero me tendría yo que plantear si es un hábito que me favorece o no. Si pierdo tiempo en las redes sociales y esto me quita concentración y hace que mi trabajo disminuya, también me lo tendría yo que plantear. En fin, cada quien tendrá que llegar a sus propias conclusiones con respecto a esta situación, pero es importantísimo. Dice Albert Einstein que locura es querer hacer las mismas cosas y lograr resultados distintos. Entonces, bueno, pues si yo quiero cosas distintas, buenas, pues me tendría que plantear hacer cambios en mi manera de vivir. Todo lo que me ocurre tiene que ver con mi estilo de vida. Y entonces, bueno, pues ahí habría que plantear lo que quiero hacer. Les decía hace un rato que el ser humano es un ser que trasciende, va más allá de lo que ya es. Y entonces también es importante que nos planteemos cuáles son mis límites, hasta dónde yo sola me estoy poniendo un techo de cristal para no ir más allá de lo que yo quiero ir. Y entonces, si identifico cuáles son mis limitaciones, si yo identifico cuáles son mis límites objetivos, qué cosa me es difícil superar y probablemente pueda ir haciendo pequeños cambios para ir trascendiendo esos límites. Yo quiero decirles, hasta ahorita nadie ha llegado a establecer cuál es el límite del ser humano. El ser humano consigue todo cuanto se plantea. Y una vez que un ser humano abre una posibilidad para lograr algo,
Entonces está abierta la posibilidad para cualquiera de nosotros. Entonces, bueno, pues hay límites que son objetivos, pero la mayoría de ellos en realidad son límites subjetivos. Les decía hace un rato, son creencias limitantes, son obstáculos que nosotros mismos nos ponemos. Y entonces pequeños cambios, pequeñas mejoras hacen grandes hazañas. También hace un ratito les decía que es necesario que busquemos otras opciones para socializar. El ser humano es un ser eminentemente social, es un ser de contacto y necesita siempre del contacto humano. Teníamos mucha más libertad para poder movernos y actuar con otros, pero ante esta situación no lo podemos hacer y entonces, bueno, pues ahora será muy importante que nosotros tratemos de socializar un poco mejor con las personas. Si vivimos con algunas personas, es importante, haz contacto visual con ellas, mira a las personas que convives, date el tiempo de escucharlas, de mirarlas, de tocarlas. Por lo menos una vez al día ríe a carcajadas, es importantísimo que aprendas a reírte y de ser posible acaricia a alguien o pide que te acaricie. Y si no hay ese alguien, entonces puedes hacerlo tú mismo, pero es importante que haya ese contacto piel con piel. En este tiempo de confinamiento se ha visto que las personas están sufriendo algo que se llama hambre de piel. Y creo que también vivimos, no de ahorita, de hace muchísimos años, con hambre de mirada y que es importante que aprendamos a establecer ese contacto amoroso con las personas con las que convivimos. Entonces, bueno, ahora si vives solo, vives sola, trata de convivir, aunque sea remotamente, con alguien más. Conversa, ríete, habla, escucha y permite hacer ese contacto, aunque sea de manera remota. Pero no te aísles, no te quedes solo. El ser humano necesita del contacto humano y lo vamos a necesitar siempre. No sabemos cómo va a ser esta situación, pero seguramente que buscaremos las adaptaciones para seguir manteniendo contacto humano. Es importantísimo, más que nunca en este tiempo desafiante, que aprendamos a cambiar nuestro mindset, nuestra manera de pensar. Y entonces sí es fundamental ante los desafíos, es importante el cambio. Cambiamos y justamente se presentan las crisis para que nosotros hagamos ese cambio, para que demos el salto, para que nos atrevamos y no nos quedemos en la zona de confort. Así que la primera regla que hay que cambiar, la primera de los pensamientos que habría que cambiar, es a darnos cuenta que ya no funciona seguir compitiendo con otros. Rompe la competencia insana y aprende a competir contigo mismo. Todos los días es importante que tú mismo, tú misma, te lleves a buscar, llevarte al ser la mejor versión de ti mismo. El ser humano siempre es un proyecto y siempre estaremos cambiando, siempre estaremos evolucionando, modificándonos, pero es un reto hacerlo siempre con nosotros mismos. También es importante
que abandonemos el perfeccionismo, el exceso de análisis. Estos dos hábitos únicamente nos paralizan. El ser humano es un ser falible, comete errores y es importantísimo hacer las cosas lo mejor que podamos, pero es absolutamente improductivo querer hacerlas de manera perfecta. No nos funciona. También es importante que analicemos cada uno de los pasos que desarrollamos, cada una de las actividades que desarrollamos, pero es importantísimo que no nos detengamos allí. La perfección siempre es un enemigo. ¿Por qué? Porque nos paraliza, porque nos llena de culpa, porque nos hace sentir inferiores y entonces se convierte en un círculo vicioso. Entre más crítico sea conmigo mismo, conmigo misma, muchos más errores cometeré. Y entonces, entre más errores cometa, mucho más exigente conmigo mismo seré y así ad infinitum. Es importante que tratemos de hacer las cosas de una manera lo más focalizada que se pueda, lo más atenta que se pueda, lo mejor que se pueda, sin que eso nos detenga o nos paralice. Muy bien, también es importante que nos planteemos una sensación de logro y de merecimiento, de calma y de tranquilidad que nos permita sentirnos bien en aquello que hacemos. Creo que muchos de los problemas que tenemos las personas es que no nos sentimos merecedoras del éxito en aquello que hacemos. Y entonces es importante que en nuestro estado mental haya esa posibilidad de sentirme merecedora, de sentirme con capacidad de logro, de sentir cómo dentro de mis posibilidades hay la manera de hacer las cosas bien. En cambio, sentirte agobiado, rebasado, solo va a generar mucha mayor incompetencia. Y también, muy, muy importante, es que siempre tengamos claro un para qué, un propósito. Dice Nietzsche que aquel que tiene un para qué generalmente encuentra un cómo. Y entonces, bueno, de tu sentido, de tu para qué, va a depender qué tan animado o animada estés para lograr aquello que te propongas. Y pues sobre todo en estos momentos tan difíciles, es importante que haya un propósito que nos movilice. Cada uno tendrá sus para qué hago esto. Y creo que entre más intrínseco se encuentre, es decir, entre más ese propósito esté dentro de ti, no fuera de ti, más posibilidades habrá de que te animes, te impulses y logres aquello que te propones. Y bueno, pues yo espero que estas sencillas pautas a ustedes los animen y les permitan lograr sus sueños. De modo que sueña y pon todo tu empeño en materializar tus sueños. Pero es importantísimo algo. Si sueñas, entonces necesitas esforzarte y trabajar en la medida en la que sueñas, porque es importante plantear que las cosas se materializan
cuando las ponemos en práctica. Y entonces vive aquí y ahora, con los pies bien puestos en la tierra. Con los pies bien puestos en la tierra, atrévete a plantearte cómo quieres lograr tus sueños. Pero no vivas solo en la fantasía, no vivas en un mundo de fantasía. Si sueñas, materializa tus sueños y lo puedes materializar haciendo aquello que quieres. Y entonces, bueno, es importantísimo también tener en cuenta que ante los obstáculos y ante las adversidades es importante que aprendamos a resistir como las palmeras. Ante los fuertes vientos las palmeras se doblan, pero no se quiebran. Y es importante que desarrolles temple, que desarrolles coraje y que desarrolles valentía. No dejes que la adversidad te desvíe de tus propósitos. Y bueno, pues ojalá que todas estas pequeñas cosas que yo les acabo de compartir sirvan para que este tiempo de desafío sea un tiempo de resistir y un tiempo de construir, un tiempo de lograr aquello que era impensable. Que este tiempo de desafío sea un tiempo en el que su espíritu se fortalezca como nunca y que logren todo aquello que esperan. Muchísimas gracias. Voy a leer sus comentarios, voy a saludarles y pues muchísimas gracias por acompañarme como cada semana. Y me Arce, un abrazo, muchas gracias. Qué gusto de verdad saludarte, maestra Judith Rodríguez Girón, un abrazo, buenas tardes. Omar Pineda, muchas gracias. También es un encanto que estés aquí. Saludos. Esperanza Leiva Camarillo. Ay, mira, muchas gracias. Dice, te miras hermosa aquí escuchándote. Pues aquí de verdad con yo presumiendo este corsé que me hicieron a mano precioso. Un saludo a Tomás Posadas, que él lo diseñó, y muchas gracias. Maris Gómez, un saludo desde Pachuca, muchas gracias. Mónica Alfonso, un abrazote hasta Veracruz, si estás allá. Clarita, un abrazo, muchas gracias, también gracias, Clarita. Claudia Beatriz desde Chetumal, un abrazo. Susana Isabel Vázquez, un abrazo hasta Villahermosa. Elvira, ahí me dice que ha atinado tema, muchas gracias, ojalá que te haya gustado. Elvira, también un abrazo para ti, muchas gracias. Rosa Elena Bravo, muchas gracias, un saludo hasta Acapulco. Mónica Piedra, un abrazo hasta Chilpancingo, gracias por estar aquí. Miguel García, un abrazote, te quiero mucho. Guadalupe Ramírez Cano, un abrazote hasta el Estado de México. Patricia Noble, prima, también qué gusto que estés aquí, prima, yo también te quiero. Muchas gracias. Luz Antonio, un abrazote, muchas gracias. Sagri Sagún también, un abrazote, amiga, qué gusto. Cristina González Cetina, doctora, muchas gracias. Susi, un abrazo hasta Aguadulce, Veracruz, Susi Liljeut. Lupita Aguilar, saludos. María Aide Vargas Pech, un abrazote desde hasta Mérida, gracias. Adriana Araiza, también un abrazo hasta Chilpancingo. María Estela Paz López, un abrazo aquí al Estado de México. Muchas gracias, dice hermosa su blusa, muchas gracias, qué linda. Pues si quieren, me preguntan aquí cómo manejar las clases en línea. Bueno, pues si gustan y si les gustaría que habláramos de eso, con mucho gusto preparo un tema sobre eso, sobre las clases en línea. Muchas gracias, Adriana. Maestra María Cristina González Navarro, también un abrazote.
Liliana Asensio, qué gusto, Laura Alemán, un abrazo, Laurita, qué gusto, hasta Totonilco de Tula, mi pueblo, Frida Jung, buenas noches también, muchas gracias para ti, un abrazote hasta Pachuca, Pati Aguilar, Pilar Aguilar, muchas gracias, qué gusto, gracias, Rosa María Reyes, qué gusto, de verdad, desde Toluca, muchas gracias, un abrazote, Aida Vergara, muchas gracias, qué gusto, muchas gracias, Aida, qué lindas palabras. Hola, Dani, te mando un abrazote, te quiero mucho, sobrinita linda, muchas gracias. Grisel Ruiz Bermúdez, un abrazote, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme, por estar aquí y les agradezco mucho que me acompañen. Ojalá que así sigamos viernes a viernes. El próximo viernes no voy a poder estar porque voy a dar clases, pero en 15 días, con mucho gusto, aquí estaré con ustedes. Bere Reyes dice, un excelente tema, gracias por compartir, muchas gracias. Promovida dice, ¿para cuándo descodificación de patologías del hígado? Ah, con mucho gusto lo preparo. También les he pedido que si hay un tema que les interesa y que yo pueda investigarlo y compartirlo con ustedes, aquí estoy a sus órdenes. Les mando un abrazo con mucho cariño y deseo que nos sigamos saludando aquí cada viernes. Que estén muy bien. Hasta pronto. Bye.